Buenos días con todos los presentes que ya están aquí puntualmente, se han conectado a este nuevo webinar que el Instituto Santa Fe tiene el gusto de organizar. Mi nombre es Hugo Carrión, trabajo en el Instituto Santa Fe desde hace ya varios años, coordino la parte académica y además soy un aficionado y soy alguien que está muy motivado por el tema de la gestión de los documentos electrónicos, así que en esta ocasión hemos organizado un conversatorio, un webinar en torno a un tema que nos parece muy importante que tiene que ver con la famosa nube o el llamado cloud computing. Ahora, dentro de esta nueva propuesta de arquitectura de procesamiento de información y específicamente dentro de esa información de documentos, queremos reflexionar el día de hoy respecto a si la nube híbrida, ya hablaremos qué exactamente entendemos como nube híbrida, se constituye una solución que puede ser interesante, que puede ser eficiente, efectiva, económica, asequible también, para dar solución a la gestión de información en general y a la gestión de los documentos en particular. Así que sin más, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan de varios países. Nos han dicho que están conectados de 8 diferentes países. Saludos a las personas que se conectan desde Ecuador, México, República Dominicana, Costa Rica. Muchos saludos a ustedes y gracias por estar aquí conectados en esta nueva iniciativa. Como saben, el formato de estos webinars incluye una primera parte en donde vamos a dar una charla en general, vamos a hablar sobre algunos temas conceptuales y al final, si ustedes tienen alguna inquietud, pueden utilizar el chat está abierto, así que estaremos gustosos de poder solventar las dudas que puedan plantearse sobre esta temática. Bien, como hemos dicho, la temática de hoy tiene que ver con la nube híbrida, explorando si la nube híbrida, si esta arquitectura de computación en la nube, realmente es una solución efectiva para la gestión de documentos. Para empezar, entonces, dejaremos en claro algunos conceptos que pueden ser interesantes. Seguramente muchos de ustedes están vinculados con la gestión de documentos, con los archivos, con los documentos electrónicos. Seguramente su formación será variada. Algunos serán profesionales de las ciencias de la información, otros a lo mejor informáticos, abogados que son un poco el perfil de las personas, de los participantes que tenemos el gusto de atender a través de nuestros eventos en el Instituto Santa Fe. Para un poco aclararnos entre todos qué entendemos por la nube híbrida, es muy importante entender que existen dos modalidades, dependiendo del tipo de contratación o de uso de una nube o de un cloud computing, existen dos modalidades, ¿no es cierto? La una modalidad es de nube pública y la otra es de nube privada. Entonces empezaremos diciendo que vamos a entender que una nube híbrida es poder combinar, tener una nube o una parte de nuestros recursos de información en un formato, en una modalidad de nube pública y otra en una modalidad de nube privada. Quizás nos podemos dar un pasito hacia atrás y explicar qué es esto de la nube o es del cloud computing. Me va a tomar 5 minutitos solamente para que ustedes entiendan cómo nace esto de la computación en la nube, que no es un tema nuevo, realmente ya tiene más de una década, incluso podríamos decir un poco más, quizás unos 15 años, respecto a esta propuesta que se está consolidando cada vez más, es más importante. Y sin darnos cuenta, nosotros consumimos todo el tiempo información a través de esta arquitectura de nube. Podríamos retrotraernos entonces en el pasado, al inicios de la computación rápidamente, a mediados del siglo pasado, 1950, empieza el boom de la computación electrónica digital, porque la computación informática electrónica ya se dio mucho antes. Sin embargo, con el aparecimiento de los semiconductores después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que se descubre, se inventa, se desarrolla el transistor, que es el fundamento de los procesadores, en 1948, finales del 47, inicios del 48, en los laboratorios Bell. Con esto se da inicio y explota la revolución de la informática electrónica, ¿no es cierto? De electrónica específicamente digital. Esto nos lleva a qué es lo que pasaba en ese momento. Seguramente muchos de nosotros no habíamos nacido, pero de lo que nos han contado, hemos visto en libros, la primera arquitectura de computación que existe es de los mainframe. Esto significa que son grandes computadores donde está centralizado el procesamiento, el cerebro, ¿no es cierto?, de quien hace las computadoras, los servidores que hacen los cálculos, está centrado en una gran máquina y lo que se hace es que terminales tontos, se llamaban terminales tontos, que básicamente, ¿por qué se llamaban tontos? Porque no tenían ningún tipo de inteligencia. Los terminales tontos solo consistían en un teclado para ingresar datos y en una pantalla para visualizar los resultados. Esos terminales consumían, se conectaban, ¿no es cierto?, a través, evidentemente, de redes locales y luego más tarde con el aparecimiento del Internet a través de redes ampliadas. Esta era la primera arquitectura, ¿no es cierto? Eran grandes computadoras muy costosos, solamente lo tenían instituciones públicas, lo tenían grandes empresas, lo tenían algunas universidades y específicamente en Estados Unidos. No es que en los países
de Latinoamérica hayamos tenido grandes mainframes. Posteriormente, sí, en la década de los 60, 70, 80, empezaron a llegar, por ejemplo, a los bancos esas grandes computadoras, pero la arquitectura era la misma, es decir, era una arquitectura centralizada en una computadora. Luego, posteriormente, a partir del año 1980, 1990, aparece la computadora de escritorio. Y con la computadora de escritorio se da un gran salto. ¿Por qué? Porque el procesamiento, es decir, el cerebro, la computadora que podía hacer los cálculos, ya no estaba en esa gran computadora, sino estaba en las computadoras de escritorio. ¿Y qué pasó? Se desarrolla una nueva arquitectura que se denomina arquitectura de cliente-servidor. ¿Qué es la arquitectura de cliente-servidor? Específicamente en el tema de procesamiento, significa que ahora iba a haber una computadora que también era relativamente, vamos a decir, poderosa, que tenía los programas que se podían ejecutar, pero los servidores, perdón, los clientes que eran computadoras que también tenían capacidad de procesamiento, eran capaces de esas mismas procesar y almacenar información en sus discos locales. Esto plantea varias ventajas, pero también desventajas. La primera ventaja es que ya no teníamos que depender de una súper gran computadora, sino que las computadoras, los servidores podían ser más pequeños, podían ser locales, las empresas empezaron a tener sus propios servidores, las empresas incluso pequeñas tenían sus propios servidores, y los usuarios, los usuarios finales empezaron a tener grandes computadoras en el sentido de que, aunque fuera una computadora portátil, tenían muchas prestaciones, tenían gran cantidad de memoria, tenían mucha velocidad, y entonces era algo que fue interesante porque se trasladó la potencia del procesamiento a los terminales, es decir, a los usuarios. Esto, sin embargo, plantea un problema relativamente complicado y es que entonces la arquitectura es distribuida. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de la gestión de los documentos, tiene una desventaja. Al no tener los documentos centralizados en un archivo, digamos así, central, empezaron las personas, los usuarios finales, empezaron a desarrollar esos mismos en su procesador de palabras, sus documentos y empezaron a guardar esos discos duros, ¿cierto? ¿Qué pasó? Las personas que están dedicadas al tema de la gestión documental saben qué es lo que pasa ahora, y es que los documentos están dispersos en todas las computadoras personales de las personas. No tenemos un archivo centralizado, no tenemos un archivo, un repositorio digital centralizado con políticas centralizadas, sino que la gestión de documentos, por decir gestión, es un eufemismo, los documentos están dispersos en todas las computadoras. Así que tenemos una gestión, entre comillas nuevamente, de documentos distribuida y dispersa, no está consolidada. Eso es lo que ha pasado y quizás todavía ocurre en muchas de las organizaciones. Sin embargo, como les decía, hace unos 15 años, gracias a que el Internet existe, pero además que las conexiones a Internet se han incrementado de velocidad, se ha incrementado lo que se llama técnicamente el ancho de banda, ha permitido que volvamos a una arquitectura similar a la del principio. ¿Cómo? Centralizar el procesamiento en computadoras, pero ya no en computadoras que están cerca de nosotros, ya no necesitamos que nuestra empresa tenga una gran computadora, sino en computadoras que están en Internet. Y aquí es cuando se acuña el término de nube. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos una red de telecomunicaciones, normalmente dibujamos, cuando uno modela una red de comunicaciones, dibuja una red ampliada, una red amplia, que se llama una red WAN, como una nube. Básicamente de ahí sale el término de nube. Entonces, nosotros dibujamos al Internet como una gran nube y entonces esta nueva arquitectura, esta nueva propuesta de centralizar nuevamente los documentos de la información, ahora fija su mirada en el Internet, en esta llamada nube. Entonces ya no necesitamos una gran computadora en nuestro banco o en nuestra institución, sino que empezamos a identificar que hay servidores que están en Internet y que podemos utilizar. Es decir, el paradigma aquel de que son las personas que tienen gran procesamiento se ha revertido un poco en el sentido de que vamos a aprovechar las ventajas de que las personas tengan una computadora con grandes prestaciones, pero volvamos al concepto de que el procesamiento, la arquitectura, la información debería estar centralizada. El hecho de que la información está centralizada plantea varias ventajas, también tiene unas desventajas, podríamos hablar sobre ello también. Por ejemplo, respecto a la preservación, a la seguridad, etcétera, etcétera, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero tiene una ventaja, diríamos, en respecto a la consistencia, la integridad, incluso aplicar políticas de gestión documental, de seguridad, de preservación, porque están centralizados. Es decir, es más fácil que alguien se haga cargo de todo ese repositorio institucional y sean las personas las que consumen esos recursos, es decir, que no tengamos estos silos o estas islas estas computadoras, cada uno con sus propios documentos aislados y que no sigan ningún tipo de estándares, ningún tipo de políticas respecto a, por ejemplo, descripción, nomenclaturas, transferencias, captura de información, etcétera, etcétera. Todo aquello que los profesionales de la información y la archivística conocen. Entonces, un poco para resumir,
¿Qué es la nube? La nube es tener procesamiento de información, entre paréntesis, podríamos decir también procesamiento y tratamiento de documentos, pero centralizado en un solo lugar. Pero ya no una computadora grande, sino, vaya usted a saber dónde, en algo que llamamos nube. Eso que acabo de decir, vaya usted a saber dónde, realmente ¿qué se trata? Se trata de data centers, centro de datos. ¿Qué son los data centers? Son no grandes computadoras, sino grandes conjuntos de pequeños servidores, ¿no es cierto? En el argot técnico se llaman granjas de servidores. ¿Por qué se llaman granjas de servidores? Porque igual que en una granja hay un montón digamos, de pequeños elementos, ¿no es cierto? La granja de servidores, en los data centers, lo que tenemos es una gran cantidad, no cientos o miles de servidores que están trabajando a la par. Es decir, que el Internet y los grandes servidores o data centers de Internet, de los grandes proveedores de Internet, de los grandes proveedores, por ejemplo, de servicios en la nube, de correo electrónico, de máquinas de búsquedas como Google, Microsoft, etcétera, etcétera, lo que tienen es grandes data centers en donde se almacenan nuestros correos electrónicos, donde se almacenan nuestros documentos de Google Drive, donde se almacenan nuestros videos de YouTube, etcétera, etcétera. Ahora, miren, ahí no vamos a hablar sobre esto, pero esto es un tema que también tiene repercusiones energéticas, porque estos grandes granjas de servidores, estos grandes data centers necesitan y consumen un montón de electricidad. Esa electricidad normalmente consume energía fósil, es decir, que contamina. Esos grandes servidores se calientan porque sus servidores tienen procesadores, esos procesadores necesitan electricidad, esos procesadores necesitan ventilarse, necesitan refrigerarse, así que un data center hace realmente un uso intensivo de recursos naturales como la electricidad y también como el agua. Es decir, un data center necesita muchísima agua para refrigerarse. Es por eso que actualmente muchos de los data centers de las empresas más importantes están en el subsuelo, más que en el subsuelo, están en el océano, dentro del océano. Hay grandes cápsulas donde están servidores que tienen una ventaja grande y es que justamente tienen refrigeración y pueden enfriarse, necesitan menos energía. Uno podría decir tiene algunas desventajas, pero realmente las ventajas son mayores que tener data centers sobre la superficie terrestre. Pero bueno, eso será tema de otro webinar. Si están interesados en conocer más sobre la tecnología de los data centers, yo con gusto estaré para compartir y reflexionar sobre estos temas. Pero lo que quería decir, ¿qué es la nube? La nube es tener información en servidores que están en Internet, así de sencillo. Es decir, cuando nos decimos está en la nube, no es que esté en la nube, en el cielo, sino posiblemente incluso esté en la nube en algún data center que esté debajo del océano, esté en el océano o en algún data center dentro de las compañías que tienen estas grandes granjas de servidores. Ahora, hay dos formas de tener una nube, es decir, hay dos formas de tener información dentro de un servidor conectado a Internet. Aquí la palabra clave es Internet, es decir, para nosotros acceder a esa nube, a esos datos, a ese disco duro, porque finalmente los servidores tienen discos duros donde están almacenados nuestra información, donde está almacenado nuestros documentos, necesitamos de Internet. Entonces, esa nube puede estar en alguna parte que también no sabemos exactamente dónde está, pero para conectarnos necesitamos de Internet, o puede estar también cerca de nuestra infraestructura y nosotros somos dueños de esos servidores y cuando somos dueños de esos servidores es una nube privada. Pero no un disco duro que conectamos a nuestra computadora no es una nube. Un disco duro que conectamos a nuestra red local sí es una nube privada. Entonces la diferencia es que no es que está conectada directamente a nuestra computadora, sino que está conectada directamente a través de conectividad, a través del Internet, a través de la conectividad local, está conectada a nuestro almacenamiento local privado. Esa es una nube privada. Ahora, entonces lo que nos planteamos en esta mañana es, ¿qué es mejor, tener una nube pública o una nube privada? Hasta ahora el debate ha sido el siguiente. La nube privada provee nos da muchos beneficios, ¿no es cierto? Porque tenemos el control sobre esa nube, está cerca de nosotros, podríamos decir, estamos más seguros de que esté cerca de nosotros, etcétera, etcétera. Siempre que si está cerca de nosotros pensamos que está más seguro. Sin embargo, sobre todo para las pequeñas empresas, tener lo que se llama infraestructura on-premise, esta infraestructura que está dentro del local de nuestra institución, se llama on-premise, esta infraestructura muchas veces es cara. ¿Por qué? No necesariamente porque el disco duro que se va a conectar, el arreglo de discos duros, cuando tenemos varios discos duros que están funcionando en paralelo, no porque necesariamente estos discos duros son caros, sino ¿por qué? Porque la instalación, la configuración, el mantenimiento, la instalación de antivirus, de cortafuegos, etcétera, etcétera, suele ser cara. ¿Y por qué es cara? Porque, por ejemplo, si nosotros somos una cooperativa, si somos una escuela, si somos una clínica, nuestro
giro de negocios son las finanzas, es la educación, es la salud, no es la seguridad informática. Y entonces, para nosotros mantener un centro de datos, un centro de cómputo, vamos a requerir primero infraestructura, recursos para la infraestructura, pero también personal. Entonces, ¿por qué resulta caro muchas veces tener infraestructura on-premise? Porque si nosotros no somos expertos, no nos dedicamos a esa área, vamos a tener que invertir mucho dinero, crear un departamento, tener varias personas para que se dediquen a esa área que no es nuestro foco de atención en nuestro negocio. Entonces, ¿por qué ha sido una solución muy importante y muy interesante y ahora muy utilizada lo de la nube? Porque si yo soy una pequeña escuela, si yo soy, o soy una clínica o soy un banco, un pequeño banco, lo que puedo hacer es no depender de un gran departamento de tecnología ni tener que comprar servidores, sino que yo alquilo un espacio en un servidor. Entonces ya no compro, ya no tengo un gasto fijo, sino que tengo un gasto temporal, permanente y periódico respecto al alquiler de estos equipos. Tiene una ventaja, en este sentido, la nube pública, porque no asumimos lo que se llama, dos cosas no asumimos. Una cosa que se llama el TCO, el Total Cost of Ownership, quiere decir el costo total de la propiedad, y tampoco asumimos algo que también es un costo grave, que es el costo de obsolescencia. Me voy a referir esto rápidamente para que ustedes entiendan. Esto es quizás de la parte más importante de la nube o la diferencia entre nube pública y nube privada. Es que es como tener un auto, ¿cierto? Cuando nosotros nos compramos un auto, nosotros tenemos que hacer un pago fuerte. Vamos a suponer que es un auto de $20,000. Aquí en Ecuador utilizamos dólares, así que voy a utilizar los dólares. Si nosotros queremos movilizarnos, necesitamos comprar un auto de $20,000. Tener $20,000 no es tan fácil, ¿no es cierto? A menos que queramos dedicarnos a ser, no sé, taxistas, es una inversión porque vamos a vivir de aquello, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos otra opción. La una es alquilar a una persona que nos preste su auto. Entonces, tenemos como los dos modelos. En un caso, comprarse un auto sería un modelo on-premise, sería un modelo de nube privada, tener nuestra infraestructura. Y lo otro sería alquilar un auto, alquilar a un chofer que maneje su propio auto, que tendríamos que pagarle mensualmente o por cada vez o cada día que utilicemos el taxi o el auto, ¿cierto? Entonces, serían lo uno o lo otro. ¿Cuál es la ventaja de tener una nube privada, en este caso de un auto propio? Es que podríamos decir que cuando nosotros quisiéramos, podemos utilizar sin pedir permiso a nadie. Ahora, en el caso del taxista o la persona que nos da el servicio, nos alquile el auto, podríamos llamarle también a la 1 de la madrugada y él tendría que estar disponible. Así que en ese sentido no hay una diferencia muy grande. La principal diferencia y por qué las personas en la actualidad respecto a tecnologías de información prefieren no comprarse el auto, sino alquilar mensualmente, es porque en determinado momento, si el auto se nos daña, por cualquier razón, porque no somos expertos, porque no les dimos mantenimiento, porque no le pusimos el aceite adecuado, etcétera, etcétera, y por ejemplo, la reparación de ese auto nos cuesta, vamos a suponer, $5,000, vamos a necesitar, ¿no es cierto?, nosotros colocar ese dinero. Incluso si el auto no se daña, cada vez que nosotros recorremos y se gasta la gasolina, necesitamos invertir en ponerle gasolina, en cambiar las llantas, en poner aceite. Se llama el mantenimiento, se llama el costo de propiedad. En el otro caso, cuando nosotros alquilamos un taxi, nosotros le pagamos $5 por una carrera porque me lleve de un lugar a otro, y nosotros no nos preguntamos si es que le cambió las llantas, si le puso gasolina, si se le dañó, si reparó, no nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es manejar el auto, nuestro objetivo es movernos de un lugar a otro. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tiene la otra ventaja, es lo que se llama el total cost of ownership, es decir, el costo total de propiedad. Eso es un ahorro muy grande cuando tenemos un esquema de nube pública. Y el otro costo muy grande que nos ahorramos cuando no compramos, es decir, cuando no tenemos nube privada, sino tenemos nube pública, es la obsolescencia. Y entonces vamos a suponer que después de unos años, de 5 o 10 años, el auto que tenemos ya está muy viejito, ya realmente ya reparar cuesta mucho, y entonces tenemos que nosotros que cambiar, después de un cierto tiempo, tenemos que cambiar el auto y tenemos que volver a hacer una inversión muy grande para tener nuevamente un auto nuevo. ¿Cierto? Entonces, ese es un costo muy alto que hay que prever. Y la obsolescencia en el caso de las computadoras es más alta que de un automóvil. Un automóvil vamos a suponer que tenemos que cambiar cada 5, cada 10 años. Muchas veces las computadoras, los servidores del software, los sistemas operativos, tenemos que estarlos actualizando o cambiando cada año, cada 2 años, cada 3 años. Cuando nosotros alquilamos un taxi, un Uber o cualquier carro o cualquier esquema de alquiler que quisiéramos tener, no nos interesa si ese carro ya tiene que cambiarse, nos tiene en general que atender un auto que funcione. Y eso es lo que es más importante. Ahora, también se han dado cuenta, por el otro lado, para no solamente echarle flores al esquema de la nube pública, también se han dado cuenta y la gente ha empezado a hacer cuentas
Y es que dice, miren, yo estoy ahora gastando en taxis o estoy ocupando en este transporte público en el que yo alquilo, qué sé yo, 10, $20 diarios. Y entonces empiezan a hacer cuentas y dicen, entonces, con todo lo que estoy gastando diariamente, estoy pagando $200 mensuales. Y con $200 mensuales ya podría comprarme un auto propio, ¿verdad? Entonces, esos son los cálculos que muchas veces las instituciones hacen. Alquilar en la nube, pagar un costo mensual, me está saliendo muy caro porque yo quizás dando un poquito más de dinero ya podría tener mi propio auto, en este caso mi propia nube, olvidándose de todos estos costos que acabamos de mencionar. Entonces, hay la sensación, o mejor dicho, la percepción de que la nube privada, al tener nosotros que pagar mensualmente y por usuario, el costo es relativamente elevado. Y la verdad es que sí, es una percepción y es elevado efectivamente cuando nos damos cuenta, ¿no? O cuando no incluimos en esos cálculos el costo que tenemos que hacer para desarrollar nuestro personal y el costo que nos estamos ahorrando por la obsolescencia o por el costo de propiedad. Entonces, hay estas dos alternativas. ¿Qué hace la nube híbrida? La nube híbrida dice, pero para no tener que escoger entre un auto y alquilar un auto, ¿por qué no utiliza las dos cosas? No se compre un auto muy caro, cómprese un auto más barato, pero que le sirva para los aspectos más críticos, pero también otra parte de sus movimientos, de su trajinar, de sus actividades, las puede hacer a través de un auto alquilado. Entonces, lo que dice es, usted es una institución que a lo mejor podría aprovechar las ventajas de cada uno de los modelos. Ahora se está hablando entonces de varios conceptos. Una es la de la nube híbrida y si realmente es una solución para la gestión de información en general y la gestión de los documentos en particular. Y la respuesta es sí, antes ya de desarrollar más algunos de los conceptos que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque este concepto lo que trata de aprovechar es las mejores características o las ventajas de cada una de ellas. ¿Cuáles son estas características? La flexibilidad, la escalabilidad, la seguridad mejorada en cada uno de estos esquemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la nube pública, uno de los aspectos que son muy, muy relevantes es la escalabilidad. Es decir, cuando nosotros queremos utilizar o ampliar la capacidad, solamente ampliar la capacidad de una nube pública, perdón, es relativamente sencilla. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un auto pequeñito, pero de un momento a otro ustedes necesitan llevar una carga grande. Ustedes tienen el auto pequeñito, no pueden poner ahí una carga grande, entonces tendría que comprarse un auto grande, pero si solo necesitan para una sola vez, sería muy oneroso. En cambio, si ustedes alquilan a una empresa un auto, dicen, no, ya no necesito este auto, ahora necesito un camión por un día, esa empresa les puede alquilar un camión por un día, por una semana, por un mes. Entonces, la flexibilidad de escalar de un auto pequeño a un auto grande es muy fácil. Ocurre en la nube pública. Entonces, la escalabilidad, el tema de la seguridad mejorada, el control de datos puede ser muy útil. Algo que es, ya vamos a hablar más adelante, pero que puede ser relativamente complicado, es algo que está de moda ahora y es la famosa protección de datos personales. La mayoría, por no decir todos los países, ya tenemos leyes de protección de datos personales. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que no es que no es lo mismo. Nosotros es independiente, es decir, tenemos los datos de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores en nuestra propia nube, es decir, en nuestra nube privada, o tenemos los documentos, los datos personales de nuestros clientes, proveedores y colaboradores en una nube pública, da igual, la ley nos obliga a que debemos protegerlo. Ahora, parecería, también hay la percepción de que es más fácil controlar esa protección de datos cuando los datos están cercanos a mí. Cuando esos datos están en la nube, muchas personas dicen, yo no sé qué pasará con esos datos, a lo mejor si se roban, a lo mejor si se hackean, a lo mejor si se filtran, a lo mejor la empresa que nos alquile el espacio en la nube está utilizando los correos electrónicos, está utilizando las bases de datos, está utilizando los documentos, está utilizando los datos biométricos, está utilizando las fotografías, no sabemos. Evidentemente puede haber unos contratos de encargo y responsabilidad de tratamiento de datos personales, pero hay como esa sensación de que el tema de protección de datos personales queda como un poco suelto. Así que podríamos pensar, por ejemplo, que si nosotros tenemos alguna aprensión, alguna duda respecto a que queremos tener más seguridad sobre datos personales, a lo mejor esos datos podemos ponerlo dentro de una bóveda, una bóveda digital me refiero, dentro del repositorio en nuestra nube privada, porque para nosotros es súper sensible esa información. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo que en estos meses hemos tenido con un colegio, ¿no es cierto? Entonces, un colegio tiene justamente un esquema de nube híbrida. Todo lo que son calificaciones, todo lo que es registro de datos, todo lo que son deberes, tiene la nube pública, ¿no es cierto? Ellos utilizan una aplicación que es muy utilizada
conocida por ustedes, que es Google, entonces Google Apps, ¿no es cierto? Ahora se llama Google Suite. Entonces, Google Suite tiene un montón de aplicaciones, tiene una aplicación que se llama Google Classroom, donde los estudiantes suben los deberes, chatean, ven videos, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tiene este colegio, esto lo tiene en la nube pública. ¿Por qué? Porque es más barato alquilar y pagarle espacio a Google que comprarse unos servidores súper grandes porque los servidores que almacenan, por ejemplo, video son más costosos. El alquilar gran ancho de banda para que los estudiantes vean con buena calidad el video también es caro. Entonces, lo que prefieren es esa parte que es de clases, que es de la docencia, lo hacen a través de nube pública. Pero ahora miren, los datos personales de los estudiantes que tienen que ver, por ejemplo, con sus fotografías, con su estado de salud, porque todos los estudiantes al iniciar el año llenan una ficha diciendo qué tipo de sangre tienen, si tienen enfermedades prevalentes, cuáles son sus papás, etcétera, etcétera. Y además, entonces información sensible, además son menores de edad, la ley establece que esos datos, que todos los datos de menores de edad tienen gran sensibilidad. E incluso, por ejemplo, algo que veíamos es que en muchos casos ha habido denuncias de acoso, por ejemplo, incluso acoso sexual de los estudiantes, y eso se abre un expediente que está en investigación, que tiene que sancionarse, y que si incluso se descubre que existe eso, hay que denunciarlo en la fiscalía porque es un delito penal. Esos expedientes, evidentemente, la sugerencia nuestra ha sido no le ponga en Google, no le ponga en la nube pública, guárdelo dentro de su nube privada, dentro de una bóveda que se llama, es decir, es un repositorio que esté encriptado, en donde solamente las personas que tengan un perfil adecuado tengan acceso y además con una clave avanzada, con doble factor de autenticación, etcétera, etcétera, para que sean esas personas, los psicólogos, los que fueran, los que tengan acceso a esa información, a ese expediente particular, que sería muy grave si esa información sensible se filtra. ¿Sí? Entonces, este es un esquema que les muestro en donde se aprovecha las ventajas tanto de la nube pública como de la nube privada. Ahora, aquí hay un problema y ustedes quizás me darán la razón. Aquí, ahora ya no tenemos una nube, tenemos dos nubes. Al tener una nube híbrida, tenemos una parte en la nube pública y una parte en la nube privada. Y esto ocurre como cuando tenemos un repositorio documental o cuando tenemos un archivo híbrido que se llama, ¿cierto? Un archivo híbrido en nuestras instituciones, no estamos hablando de nube, estamos hablando de archivo, es cuando tenemos un archivo físico y tenemos un archivo electrónico o un archivo digital. Y uno dice, ¿tiene unas ventajas y unas ventajas? Sí, pero tenemos un problema, que tenemos realmente dos archivos. Y tenemos que dirigir recursos de personas, financieros, de infraestructura para gestionar el archivo físico y también recursos de personas, dinero, tiempo, etcétera, etcétera, para gestionar el archivo digital. Lo mismo ocurre aquí. Si bien tenemos unas ventajas, tenemos una ligera desventaja, un desafío grande, y es que ahora tenemos que organizar, coordinar, asegurarnos que tanto la nube privada como la nube híbrida estén actualizadas y se hablen y estén sincronizadas. Porque lo peor que puede pasar es que estas nubes no se hablen y tengamos información contradictoria entre las dos. Entonces aquí hay un desafío muy grande, lo que se llama técnicamente de orquestación. La orquestación tiene que ver con la coordinación armoniosa de todas las partes de un conjunto. ¿Sí? Entonces, solamente para concluir con esta primera parte, diríamos que la nube híbrida es una gran solución porque mejora la gestión de las cargas de trabajo, optimiza los costos, hay una mayor flexibilidad, genera lo que se llama una mayor resiliencia en la infraestructura TI. Resiliencia es la capacidad que tiene algo, una persona, una infraestructura, una computadora, incluso un documento, de autocomponerse ante una amenaza, ante un incidente de seguridad, por ejemplo. Entonces, una nube híbrida, por ejemplo, puede ser muy útil porque si es que hay algún incidente en la nube privada, tenemos otra parte de nuestro funcionamiento en la nube pública y viceversa. Entonces, tiene buenas ventajas, grandes ventajas tener una nube híbrida. Entonces, podríamos decir que en la primera parte he tratado de explicarles y convencerles de que tener una arquitectura de nube híbrida es una buena idea. Sin embargo, hay que tener algunas prevenciones porque esto significa mayor trabajo. Así que ahora vamos a hablar un poco de los beneficios, para insistir en esto, pero también de los desafíos, de cuáles son los pasos de coordinación que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de la nube híbrida? En primer lugar, lo que les decía, la flexibilidad, es decir, poder tener la posibilidad de manejar por una parte en la nube privada y por otra parte la nube híbrida, poder adaptar los recursos informáticos a esas necesidades cambiantes.
apoyarnos en la flexibilidad que nos da la nube pública para nosotros incrementar los servicios, nuestro almacenamiento, nuestra gestión de, por ejemplo, de correo electrónico. A mí me parece que el correo electrónico es algo que necesariamente tiene que irse a la nube pública, sobre todo por la ubicuidad, porque nos podemos conectar desde cualquier lugar. Hay muchas instituciones que nos dicen, verá, yo quiero tener correo electrónico, pero que sea igualito a Google. O sea, porque a mí me encanta Google, nos dicen, ¿no? Entonces, es fácil, todo lo que se hace es alquilar, ¿no es cierto? Es vincular el dominio de la empresa a las plataformas de Google. Incluso usted entra a Google, pero entra con su correo institucional y eso tiene una gran ventaja. Así que yo diría, se puede utilizar este esquema mixto, por ejemplo, utilizando o encargando todo lo que es correo electrónico a la nube pública. Y cosas más específicas, algún tipo de procesamiento, algún tipo de información que requiera alguna mayor seguridad, podemos ponerle en el ámbito de la nube privada. Hay mejor control y seguridad, donde no todo lo mandamos a lo público, sino hacemos una división, una clasificación. Aquí es muy importante entonces el proceso de valoración de la información, en donde decimos qué bases de datos se quedan aquí en la nube privada y qué bases de datos o servicios se van a la nube pública. Esta valoración, ¿no es cierto?, con mayor inteligencia, nos permite reducir costos. Entonces, una de las cosas que me parece que es clave es que podamos reducir costos. Esto es música para los oídos de las personas que en nuestras instituciones aprueban los presupuestos. Entonces, si decimos, a partir de hoy, solamente una parte de nuestros servicios van a ir a la nube pública, entonces nos vamos a ahorrar recursos y esos recursos los vamos a invertir en la nube privada, pero esa nube privada, al no tener todos los servicios de la institución, va a ser una infraestructura un poquito más pequeña y entonces no necesitamos a lo mejor, no sé, 20 personas en el departamento. Personas va a ser suficiente. Es un ejemplo nada más. Esto también ayuda mucho a la continuidad del negocio, que es algo que está muy en boga. Ahora incluso hay una norma ISO que habla de la continuidad del negocio y tiene que ver con las medidas que una institución debe adoptar para que su negocio, independiente de los incidentes de seguridad, desastres naturales, digitales, amenazas, hackeos, pueda continuar. Es decir, independiente de lo que suceda en el decurrir de la vida normal, y hay un montón de riesgos, esto se basa en función de modelos de gestión de riesgos, nosotros deberíamos asegurar que nuestros servicios continúen, al menos los servicios críticos. Entonces ayuda muchísimo justamente a determinar qué pasaría si en un momento determinado, por ejemplo, no tenemos nube, no tenemos Google, no tenemos correo electrónico, cuáles son los servicios críticos que, por ejemplo, va a poder soportar la nube privada. Esto finalmente nos da una mayor innovación y agilidad porque justamente, insisto, combina lo mejor de la parte privada, lo mejor de la nube privada y lo mejor de la nube pública. No es tan fácil en el sentido de decir ya, entonces la mitad de la información o la mitad de los documentos los vamos a poner aquí y la mitad de los documentos los vamos a poner acá. No, tenemos que hacer justamente una valoración y decir, en función del volumen, en función de la dinámica de uso, en función de la sensibilidad de los datos que contienen nuestros documentos, podemos hacer esta división. A priori, yo podría decir que mi sugerencia es que si tenemos documentos, gran cantidad de documentos que crecen rápidamente y necesitamos flexibilidad, pero son documentos de gran volumen, pero no necesariamente de gran sensibilidad, deberíamos dejarlo en la nube pública. Esa es la mejor opción. Ejemplo, el correo electrónico. Y si tenemos documentos que no necesariamente son tan grandes, es decir, en cantidad, no hay un volumen de documentos tan grande, pero que necesitan una mayor protección y seguridad, a lo mejor sí, esos deberíamos dejarlos en el ámbito de la nube privada. Entonces, ahora en el mundo que estamos hablando de protección de datos personales, es más fácil asegurar, por ejemplo, elementos o medidas de seguridad como criptografía, como utilización de password, utilización de estas bóvedas de seguridad digital, utilización de repositorios confiables, etcétera, etcétera, en el ámbito privado. Es más difícil encontrar esto en el ámbito de nube pública. Sí existen, pero los costos suelen ser mucho más elevados, ¿cierto? Entonces, justamente aquí es cuando debemos evaluar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. ¿Cuáles serían los pasos? 5 pasos de esta arquitectura de nube híbrida. Primer paso es buscar la integración de las nubes públicas y privadas. Es decir, integrar significa identificar en dónde tenemos la información y los datos y los documentos de nuestra institución y poder integrarlos. Es lo que se llama un esquema multicloud, ¿no es cierto? Multicloud, ¿por qué? Ustedes imagínense a nivel personal. Seguramente ustedes tienen su correo en Gmail, entonces tienen ahí una nube, su correo está en Gmail, pero tienen información en Dropbox. También tienen información en Dropbox porque ustedes hace mucho tiempo se crearon un Dropbox y ahí ponen información, por ejemplo, de sus estudios. Ustedes están ahora haciendo una maestría y toda la información de su maestría ponen en Dropbox. Pero en su trabajo también acaban de, vamos a suponer, de comprar
Microsoft 365, ahora sí, se llama Microsoft 365, y almacenan ahí, por ejemplo, en OneDrive o en SharePoint tienen información. Entonces, si ustedes quieren tener coordinada toda la información, quieren tener orquestada la información, necesitan integrar. Primero te necesitan mapear en dónde nomás tienen información y documentos para saber cuál va a ser esa necesidad de coordinación. Entonces dicen, tengo correos en Gmail, tengo información en Dropbox, tengo información en OneDrive o en SharePoint. Esa es toda mi información. Ahora, a nivel personal, existen herramientas que permiten coordinar esa información multinube. Varias de ellas, por ejemplo, nosotros utilizamos una herramienta que es muy sencilla, que se llama FileZilla. FileZilla es realmente un cliente de FTP que se llama, pero ahora la versión profesional, la versión pagada, porque ustedes pueden descargarse la versión gratuita, la versión pagada permite integrar justamente este esquema de multinube. Es decir, ustedes pueden, a través de un solo interfaz, de un solo programa, ustedes pueden tener acceso a su Gmail, pueden tener acceso a su Dropbox, a su Box, a su OneDrive, a su SharePoint, a todas las nubes, a través de un solo interfaz. Es una cosa que es muy interesante. Eso a nivel personal. Luego, a nivel institucional, hay software como, por ejemplo, Dockio. Dockio permite justamente integrar muchas fuentes de correo electrónico y muchas fuentes de nubes. Entonces, yo puedo tener en un solo repositorio conectado a través de APIs todos mis documentos de otras nubes. Eh, a nivel más grande, digamos, necesitamos justamente ya un esquema que se llama de contenedores. Y entonces ahí se utiliza soluciones como Kubernetes, Docker o OpenStack, que ya son plataformas que lo que hacen es coordinar que el contenido y la información de todas estas nubes esté sincronizado, esté actualizado, esté seguro, porque cada una de estas nubes tiene su propio proceso de ingreso, tiene su usuario, su password, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se plantea un desafío más grande de inseguridad, pero justamente este tipo de sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los Kubernetes lo que hacen es coordinar cómo funcionan varios contenedores. Los contenedores son sitios donde se puede asegurar que funcione, por ejemplo, una aplicación, ¿sí? Y un Docker es justamente una tecnología que asegura que en estos contenedores exista, por ejemplo, no la infraestructura, pero sí los servidores virtuales, que existan el sistema operativo, que existan las aplicaciones, que existan las bases de datos para que de manera independiente puedan funcionar. Entonces, los Dockers justamente son este esquema en donde una gran aplicación dividimos, o una gran infraestructura dividimos en pequeños contenedores, pero cada contenedor tiene que ser independiente. Eso tiene una gran ventaja, y es que tiene, lo que hablamos hace un momentito, posibilidad de mayor resiliencia. Es decir, resiliencia es que cada uno de sus contenedores funciona por sí mismo. Pero claro, cuando tenemos tantos contenedores independientes, necesitamos algo que nos coordine. Y para eso funciona, por ejemplo, los Kubernetes, que son otra tecnología, que lo que hace que estos Dockers, estos contenedores, funcionen de manera organizada. Esto es como, ¿por qué se llama orquestación? Porque justo esto es como el director de una orquesta. De nada nos sirve que cada uno empiece a tocar el instrumento, cada cual por su lado, si no se va a oír bonito. Entonces, el orquestador, el director de orquesta, lo que hace es que los tambores y la percusión suene armoniosamente junto con las cuerdas, junto con el viento, junto con los violines, junto con lo que sea. ¿Sí? Entonces, más o menos está la comparación y la metáfora. Entonces, lo primero que tenemos que integrar. Lo segundo es disponer de herramientas de software, ¿no es cierto? De herramientas de orquestación. Hasta ahí funciona muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos conectividad entre las nubes. Y la conectividad significa también darle seguridad, porque en las conexiones entre las diferentes fuentes de nubes, puede ser una ventana abierta para la inseguridad. Entonces ahí, una de las tecnologías que más se utiliza ahora son las famosas VPNs. Las VPNs significa Virtual Private Networks, redes virtuales privadas. ¿Por qué se llaman virtuales? Porque realmente es interesante el tema. Esto se fundamenta en una tecnología que se llama tunneling. Es que estamos utilizando redes públicas, pero al ir encriptadas, estamos simulando que es una red privada, por eso es una red privada, pero es virtual. Sí, entonces, utilizar este tipo de tecnologías para que la conexión entre los diferentes sistemas, entre las diferentes nubes, esté encriptada, sea segura, no haya ahí la posibilidad de que vaya a haber, por ejemplo, filtraciones, ataques, hackeos, etcétera, etcétera. Luego existe una siguiente capa, diríamos que es una como cuarta capa que debemos tomar en cuenta, y es el tema de la migración y replicación de datos. Porque miren, hasta ahora lo que hemos asegurado es que nuestras nubes, es decir, nuestras bóvedas, nuestras bodegas de donde va a almacenarse la información, estén conectadas y estén sincronizadas. Pero nuestras nubes en este momento todavía están vacías. Ya están conectadas, sincronizadas, orquestadas todas, pero están vacías.
El siguiente punto, el siguiente capa que tenemos que asegurar es que los datos que vamos a poner en cada una de estas nubes esté replicado y esté sincronizado. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros darnos el lujo de que en un sitio esté una información y en el otro sitio esté la misma información con, con otros datos. Esté el mismo documento, pero con otros datos, que no hay integridad. Lo que sucede ahora que es muy interesante es que incluso, miren, si hablamos en términos de documentos, un expediente pueda tener diferentes documentos y el expediente sea lógico. Es decir, que un documento esté en una nube y el otro documento esté en otra nube. ¿Sí? Físicamente están en lugares diferentes, pero lógicamente están vinculados porque están sincronizados esos dos documentos dentro de un solo elemento virtual, que sería lógico, que es un expediente. Entonces, nuestros archivos, nuestros expedientes podrían estar distribuidos en varias nubes públicas y nubes privadas. Va a ser muy importante entonces en esta capa que todo esté sincronizado a nivel de datos, no solamente a nivel de infraestructura. Antes habíamos hablado del tema de infraestructura, ahora hablamos del tema de datos. Y finalmente, quizás la capa más importante y en la que menos importancia le damos, es a la capa de políticas de gobernanza y cumplimiento, compliance que se llama. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver los usuarios. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la infraestructura, de la conectividad, de los servidores, de la orquestación, de que los datos. Perfecto. Pero en la última capa tiene que ver con las políticas, con los procedimientos, con el ámbito normativo, con el hecho, por ejemplo, de tener que valorar qué información tiene acceso restringido, qué información es pública, qué información es privada, qué información es confidencial, qué información es secreta, qué información es reservada. ¿Por cuánto tiempo tenemos que reservar esa información? ¿Quién tiene acceso a los perfiles de acceso? ¿Quién puede modificar, actualizar, borrar esa información? Es decir, y esto va a depender incluso, por lo tanto, de si es que esa información, esos datos están en nuestra nube pública o en nuestra nube privada. Aquí es muy importante entonces documentar, tener documentos de esas políticas de gobernanza de información. Muchos hablan ahora de gobernanza de datos, pero en general yo diría que el término más amplio es de gobernanza de información. Dentro de esa gobernanza de información, evidentemente, tiene que haber un acápite de gobernanza de datos y también tiene que haber un acápite de gobernanza de documentos, ¿verdad? Entonces, porque los documentos, como ustedes saben, son un tipo de información que está documentado. No toda la información está documentada. Algún tipo de información que para fines de cumplimiento, para fines legales, tiene que quedar documentada, se convierte en documentos. Entonces, no es lo mismo un gestor de información, no es lo mismo una base de datos que un repositorio. En general vamos a hablar de ahorita de gobernanza de toda la información, pero por ahí también calza, ahí también se incluye la gobernanza de los documentos. ¿Sí? Bien, yo voy a ir ya concluyendo con algunos tips más y luego, si ustedes con todo gusto podemos conversar algunas dudas que ustedes les puede haber generado esta corta reflexión. ¿Cuáles son algunos desafíos y consideraciones respecto a este esquema de nube híbrida? En primer lugar, quizás ustedes ya les surgió esta duda y es el tema de la seguridad. Entonces, un desafío muy importante es cómo garantizar, implementar las medidas para garantizar, por ejemplo, la protección de datos confidenciales, ¿cierto? Ahí mi sugerencia es que independiente en donde esté, sea en la nube pública o en la nube privada, igual la ley nos obliga a que cumplamos con nuestras políticas de tratamiento de datos personales. Es decir, no es excusa decir, no, lo que pasa es que yo tenía esos datos en Google y se filtró la información de Google o le hackearon a Dropbox y entonces yo no tengo nada que ver. No, lo que la ley establece, esto es en el marco europeo, y podríamos decir que todos los países, la mayoría de los países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, han asumido el modelo europeo del Reglamento General de Protección de Datos Personales, y lo que dice es que independiente si nosotros somos los responsables de los datos o encargamos del tratamiento de datos a un tercero, ese encargo se tiene que hacer a través de contrato y se transfieren las mismas responsabilidades. Así que va a ser muy importante que en el momento de nosotros contratar un proveedor de nube pública, tengamos claridad de la responsabilidad que ellos tienen. No es que nosotros nos descargamos de la responsabilidad, sino que la compartimos entre los dos. El segundo aspecto que también es muy importante es el tema de la integración y compatibilidad. Es decir, a pesar de que ahora el desarrollo en los famosos APIs, ¿no es cierto? Los APIs son interfaces que permiten integrar a las aplicaciones independiente del tipo de plataforma. Es decir, son formas de comunicarse entre dos aplicaciones de dos plataformas, independiente en qué idioma hable cada uno de esos. Entonces, a pesar de que hay un gran desarrollo de temas de APIs, el mercado de los APIs
¿no es cierto? Lo que se llama el APIs Marketplace está siendo muy desarrollado y ahora es tan fácil como, por ejemplo, ahora estamos conectados en Zoom y es muy fácil que nosotros, gracias a un API, podamos firmar un documento electrónico porque, por ejemplo, tenemos un API de DocuSign. DocuSign es un programa que permite firmar un documento PDF con firma electrónica, pero lo podemos hacer directamente desde el Zoom. ¿Por qué? Porque tenemos un API que integra eso. Y, por ejemplo, ahora en Google hay muchísimos APIs que justamente permite que, por ejemplo, ponemos un API a Google Docs, un API de inteligencia artificial, y entonces ya le hacemos al Google Docs, le hacemos inteligente. Y como les digo, hay muchísimos APIs que se pueden integrar. A pesar de eso, es muy importante que nos aseguremos la interoperabilidad para asegurar una mayor integridad y compatibilidad. El otro aspecto es la gestión y el monitoreo. ¿Y por qué se dificulta y por qué es un desafío? Porque ahora no tenemos que gestionar y monitorear solamente nuestra infraestructura, sino también infraestructura híbrida, la que tiene que ver con el ámbito público y con el ámbito privado. El tema de la escalabilidad y elasticidad, lo que se llaman los servidores elásticos, son muy útiles y normalmente los vemos en el ámbito público. Es más fácil nosotros contratar procesamiento elástico. Procesamiento elástico es aquel que crece en función de la demanda, que nosotros tener, por ejemplo, nuestro propio computador configurado de manera elástica, es decir, que aumente el procesamiento, aumente la memoria RAM, aumente el número de la velocidad, por ejemplo, en función de nuestra demanda. Entonces ahí tenemos que también tener este desafío de saber cuándo y dónde configuramos estos perfiles de elasticidad. Y finalmente, una consideración muy importante es el costo y presupuesto. Tenemos que ser muy inteligentes al decidir cuánto vamos a invertir en nuestra nube privada y cuánto vamos a invertir en nuestra nube pública. La idea es que este esquema híbrido, tanto de información, perdón, de nube pública como de nube privada, esta combinación híbrida sea más conveniente, sea más barato que solamente si fuera totalmente pública o si fuera totalmente híbrida. Entonces, aquí hay un gran desafío yo diría, de hacer inteligencia tecnológica para nosotros poder decidir cuál es el esquema más beneficioso. Y tenemos, bueno, aquí finalmente tenemos unos pasos, ¿cuáles son como los pasos futuros para nosotros ya ir migrando hacia este esquema de nube pública o nube privada o este esquema de nube híbrida? Diríamos que estos próximos pasos, o lo que vemos es una especie de una perspectiva, es que en general lo que está sucediendo es que las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, están utilizando mucha nube porque se han dado cuenta que tener su propia infraestructura privada es mucho más cara, tener aplicaciones on-premise sale más caro. Entonces, diríamos que en los próximos años vamos a ver una adopción generalizada de nube pública. Y eso justamente va a complementar esta idea de que algunas que son más grandes van a permanecer todavía en soluciones on-premise, pero combinando con soluciones de nube pública. Sí, el siguiente paso es lograr lo que se llama una integración seamless. Una integración seamless significa una integración en la que no nos demos cuenta que estamos en dos diferentes partes entre aquellos sistemas legacy, sistemas heredados, sistemas antiguos, on-premise con los servicios de nube pública. Es decir, el siguiente paso es lograr esta integración que les decía, pero que sea de una integración que sea natural, que casi no nos demos cuenta, que el usuario no se dé cuenta que se está logueando en una diferente aplicación. ¿Y esto cómo se logra? Justamente con estos sistemas que les estaba yo mencionando, en donde a través de una sola pantalla, de una sola aplicación, estamos integrando muchos sistemas. Es decir, que para nosotros acceder al disco duro local, por decir algo, no tengamos que entrar a una pantalla. Que para entrar a OneDrive tengamos que entrar a otra pantalla. Que para entrar a Dropbox tengamos que entrar con otro usuario. No, no. A través de una sola interfaz que estén integrados todos los servicios. Que el usuario final no se dé cuenta, ¿verdad? No se percate de cuándo está ingresando o en dónde está ingresando. Al usuario final no le interesa dónde están los datos, le interesa consumir la información y los documentos. Lo mismo es como cuando nosotros entramos, no sé, al correo de Gmail. A nosotros nos interesa contestar los correos electrónicos, no nos interesa saber en qué centro de datos está. Estará en Australia, en Brasil, en la India, en China, no sabemos, ¿no es cierto? No nos interesa. Lo que queremos saber es que estén seguros y que estén disponibles. Lo mismo, dentro de nuestras instituciones, las personas de TI lo que tienen que garantizar esta integración tanto de los sistemas on-premise privados y los sistemas de nube pública.
También tenemos que ir desarrollando, integrando en nuestras instituciones todos estos esquemas de orquestación, movernos hacia estas arquitecturas de contenedores que se llama, que les mencionaba un poco, es un tema un poco más técnico, pero a lo mejor si les parece interesante, es algo que ustedes pueden ir investigando. Es algo que hacia dónde va el mundo del procesamiento distribuido y del cloud computing. Ya para finalizar también, estar al tanto respecto a la seguridad y cumplimiento de los entornos normativos. Hay una norma, la ISO 27017, me parece. Dentro del conjunto de normas ISO, la 27000 es el conjunto de normas ISO que tiene que ver con seguridad de la información. En la norma 27001 están todos los requisitos, ¿no es cierto?, para certificarnos como una empresa que gestiona adecuadamente la seguridad de la información. Ahora hay muchísimas normas de la familia 27000. Una de ellas es la 27017. Hay otra más que es la 27701. Son las dos. La 27701 es la que habla de la protección de datos confidenciales o la manejo de datos, manejo de la privacidad. Y la 27017 es la que gestiona las políticas de información en la nube. Entonces, si están interesados en profundizar más en estos temas, les sugiero las dos normas, la 27017 y la 27701, para que ahonden en temas de nube y de privacidad. Y finalmente podremos llegar, ya después de algún tiempo, a la convergencia total, tanto de la nube híbrida como estos conceptos que les decía de multicloud. De multicloud en el sentido de que no se trata de que toda nuestra información esté en una sola nube. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque independiente de lo que vayamos a hacer, siempre vamos a necesitar varios proveedores. Les pongo un ejemplo. Es decir, no se trata, vamos a suponer si ustedes tienen sus videos en YouTube. ¿Por qué? Porque decidieron ahí almacenar YouTube y es muy bueno y es barato. YouTube, los videos. Tenemos todo lo que es documentos en Dropbox. Tenemos todo lo que es correo electrónico en Gmail. Tenemos todo lo que es información contable en SharePoint. Y tenemos varias nubes. Esos son nubes. Google es una nube, OneDrive es una nube, YouTube es una nube, ¿sí? Porque hay almacenamiento de datos a través del Internet. Ahora, si ustedes quieren manejar toda esa información, hay un problema relativamente grave y es que ustedes tienen que loguearse en todas esas cuentas y gestionar. La idea es que esas nubes, independiente de dónde estén, converjan. Pero la convergencia no se trata que ustedes descarguen los videos de YouTube y lo guarden en un servidor. Descarguen los correos electrónicos de Gmail y lo guarden en el mismo sitio. Descarguen los documentos de Dropbox y los guarden en el mismo sitio. No, no, no tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque su servidor local, on-premise, privado, no va a ser tan bueno manejando videos como lo es YouTube. YouTube es lo máximo manejando videos, así que le vamos a dejar que YouTube maneje los videos. El desafío de gestionar una nube híbrida es que tengamos un sistema que permite de manera integral, de manera sencilla, gestionar todos sus recursos de documentos, porque ahora miren, los documentos electrónicos pueden ser de muchos y diversos formatos, pueden ser videos, correos electrónicos, redes sociales, pueden ser documentos PDF, pueden ser lo que sea, estén en varias nubes, este es el concepto multicloud, pero que estén gestionados integralmente. Entonces, ese es diríamos, el papel, el punto final al que queremos llegar con este concepto de nube híbrida, ¿no es cierto? No se trata de tener disperso y desordenado por su lado, no, no. Se trata de tener descentralizado, que está muy bien, pero no por eso obligar a unificar en un solo sitio. Entonces, está centralizado en la nube, pero en muchas nubes realmente. Y lo que vamos a tener ahora es la gestión centralizada en un solo sitio, ¿verdad? Con esto concluyo, ¿no es cierto? El caso de uso específicamente de la nube privada en la gestión de documentos lo que ofrece es una solución flexible, porque se puede adaptar, porque puede crecer, porque es elástica, y también eficiente porque es más rápido, porque es más segura, puede ser más barata, para la gestión de documentos como un caso particular de la gestión de información. Al combinar los beneficios del almacenamiento en la nube pública, ¿no es cierto?, con la seguridad y control que nos da la nube privada, esto permite, por ejemplo, a las empresas optimizar la colaboración entre los empleados, entre los colaboradores, la accesibilidad, la disponibilidad y la protección de sus documentos críticos. Así que este es un poco lo que tenía que contarles por el día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, me la plantean por el chat. Todavía tenemos unos minutitos para poder compartir. Aquí está mi sitio web en donde ustedes pueden contactarse conmigo, mi correo electrónico, a mi teléfono. Si tienen alguna inquietud, estaremos muy gustosos de poder compartir con ustedes. Así que si es que tienen alguna inquietud, vamos a ver, aquí Stephanie nos saluda, nos dice si es que tiene alguna inquietud. Eh, bien, está abierto el chat.
si es que tienen alguna inquietud o tuvieron en su momento, tenemos unos minutitos para poder conversar y poder aclarar cualquier duda que haya. eh, Bien, dice Rioja, dice, por favor, puede colocar nuevamente sus datos. Claro, hugocarrión.com. Ahí pueden encontrar mi correo electrónico, ahí pueden encontrar también mi teléfono, mi WhatsApp. Así que con gusto si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, muy amable. Perfecto, parece que está todo claro. Esperemos que no esté muy complejo. Como siempre, nuestro compromiso desde el Instituto Santa Fe, abordar estos temas que nos parecen que son de mucho interés y tratar de explicarlos de una manera sencilla, de una manera que sea accesible para todos ustedes. Y nada, eso, dejarles siempre la inquietud de que ustedes sigan investigando, sigan averiguando sobre estos temas. Gastón nos dice, ¿cuál sería el costo aproximado de una nube híbrida? Es una buena pregunta y no hay una respuesta exacta, pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un auto y el auto me cuesta $20,000, ¿cierto? El auto me cuesta $20,000, pero la gasolina, los repuestos, el mantenimiento, que nosotros tenemos que costearlo. Y vamos a calcular que nos cuesta $100 mensuales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, Gastón, de costeo. Entonces, $100 mensuales por 12 meses son 1,200. Entonces, son los $20,000 que me costó la computadora, en este caso el carro, más los 1,200 son 21,200. Ahora, si yo alquilo un auto, el auto, vamos a suponer que me alquilan el auto mensualmente a $500. Y $500 por 12 meses son 6,000, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿qué me conviene más? ¿El auto de 21,200, porque ya le pusimos el mantenimiento, la gasolina y todo lo demás, o alquilar un auto durante un año de $6,000? Entonces me dirán $6,000. Muchos hacen el cálculo y dicen, no, sí, pero si yo ya manejo o alquilo más de 4 años, 4 por 6 van a ser $24,000. Es más caro de lo que estoy pagando. Entonces uno dice, a partir de los 4 años me conviene comprarme un auto propio. Tampoco es así tan sencillo el cálculo porque acuérdense que a lo mejor a los 4 años tienen que volver a comprar otro auto por el tema de la obsolescencia. Ahora, ¿cuánto me cuesta un carro híbrido? Es decir, una nube híbrida en este caso es, no se compre un auto de $20,000, cómprese un auto pequeñito de 10,000 y no alquile todos los días, ¿no es cierto? Un auto a $500, sino alquile un auto a $200. La combinación entre el auto de 10,000 y el pago mensual de 200 tiene que ser más conveniente que comprarse el auto de 20,000 o pagar $500. No sé si me hice entender, Gastón, pero eso es la idea. Ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes en función de qué? De sus necesidades específicas, en función de su demanda. ¿De qué depende? Depende del número de empleados, por ejemplo, porque normalmente en la nube pública el costo es mensual por número de empleados. No es lo mismo entonces, por ejemplo, alquilar o tener servicios de Gmail, sí, de Google para correo electrónico, que normalmente cuesta $6. Si tengo 100 empleados, tengo que pagar $600 mensuales, pero si tengo 1,000 empleados, tengo que pagar $6,000 mensuales. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Entonces, depende mucho de los empleados, depende de muchas cosas. Aquí tal vez ponerles una aclaración y es que la nube, el acceso a la nube puede ser por usuario. Hay dos esquemas, ¿no? Se llama por usuario declarado y otra por usuario concurrente. Les voy a poner un ejemplo y esto es muy útil, por ejemplo, cuando ponemos sistemas en la nube, vamos a suponer de contabilidad o incluso de educación. Nosotros queremos capacitar a nuestros empleados, así que voy a alquilar un sistema. Si son 1,000 empleados, yo tendría que comprar 1,000 usuarios declarados y por eso me van a cobrar un costo mensual por usuario declarado. Pero yo podría también buscar proveedores que me cobren por usuario concurrente. Y el usuario concurrente tiene un costo mayor, pero yo puedo, para atender a los 1,000 empleados, es suficiente, por ejemplo, con que yo compre 100 usuarios concurrentes. ¿Por qué? Porque yo sé, es una cosa que se llama ingeniería de tráfico, yo sé que las personas hacen uso y consumo del sistema de diferente manera. No es que todas las personas a las 6 de la mañana, todas las 1,000 personas de mi institución van a conectarse a este servicio. No, las personas a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, van a conectarse al sistema para seguir su curso o para utilizar el sistema financiero o para utilizar cualquier sistema. Entonces, aquí también tenemos que ser muy inteligentes y hacer una arquitectura financiera para determinar cuál es mi mejor esquema, incluso de nube. Si yo compro usuarios declarados o compro y pago licencias por usuarios concurrentes. Entonces, aquí hay otro temita en donde podríamos nosotros hacer nuestros cálculos del tema de qué me conviene más.
En principio, lo que con esto ya vamos concluyendo, lo que queríamos comentarles es que siempre es buena idea combinar las ventajas de estos dos modelos. Requiere un poquito más de trabajo, como hemos dicho, trabajo de orquestación, de coordinación, de replicación, de gobernanza, sí, pero creo que vale la pena. Es decir, podríamos tener muchos beneficios de un lado y del otro lado, y también beneficios financieros combinando estos dos esquemas. Bien, como siempre hemos dicho, en el Instituto Santa Fe somos muy puntuales al iniciar, como ya se dieron cuenta, y también somos muy puntuales para concluir. No queremos robarles más del tiempo que ya nos han dispensado y nos han brindado en este webinar. Agradecerles, como siempre, por su atención, por su asistencia, invitarles a muchos otros webinars que vamos a ir organizando durante estos meses, que seguramente serán de su interés. Así que nada, deseándoles un excelente resto del día, nos despedimos.